Bueno, no sé si a tranquilizar o inquietar, al menos vamos a tratar de generar un diálogo que yo creo que será un poco más ágil que nos escuchéis a cada uno durante un cuarto de hora y plantear algunas cuestiones. En realidad, soluciones, Claudio, yo no tengo muchas, pero sí creo que es necesario en este contexto hacer una reflexión un poco más, echando un paso hacia atrás, ¿no? Una reflexión más global, comparativa con otros. Yo, como soy muy chino, ya lo sabes, y es que he vivido años en China, consta, en el acta. Entonces tengo esta visión, ¿no? Esta perspectiva china, entonces creo que soluciones no, pero sí podemos decir es por allí. Y también somos capaces a lo mejor de identificar qué hay que hacer mañana. Entre medias, navegamos. Exacto, navegamos, efectivamente. Muy bien. Bueno, pues para situar un poco toda esta conversación, lo que nos planteamos es esto, ¿no? Un poco, vamos a discutir un poco cuáles serían los objetivos que queremos plantearnos desde una perspectiva europea, echando un vistazo a otras áreas geográficas. Obviamente somos un mundo entre dos, yo creo. Posibles conflictos entre los objetivos. Creo que es interesante ver, ¿los podemos alcanzar todos o alguno entra en contradicción con otro? ¿Qué resultados tenemos hoy? No estamos hablando de una situación futura, sino que ya hemos empezado a tener una serie de iniciativas y planteamientos a futuro que creo que no son nada tranquilizadores. Para ello, llamé a mi amigo, sobre todo amigo, a pesar de que tiene un currículum enorme, Claudio Feijóo, que es aparte de ser delegado del rector para emprendimiento en la Universidad Politécnica de Madrid, donde es catedrático también, es cátedra, bueno, como él ha dicho, ha estado viviendo 6 años en China, dirigiendo el campus en Shanghái, y actualmente es cátedra Jean Monnet sobre diplomacia tecnológica, que creo que es un tema muy relevante. Profesor, autor de numerosas publicaciones, tanto divulgativas como académicas, y autor de un estupendo libro que recomiendo a todo el mundo, El gran sueño de China, Tecnosocialismo, que es un libro que se habla mucho de tecnología, pero también de economía y también de geopolítica. Entonces, el enfoque es estupendo. Y yo estoy aquí como directora de la Fundación ESIS, fundación que nació en el año 2007, se ocupa de generar conversación pública sobre temas de seguridad. A nosotros nos gusta decir de seguridad integral en una sociedad digital, porque la separación entre seguridad física y seguridad lógica, que tradicionalmente ha estado muy bien diferenciada, en realidad no, creemos que no tiene sentido en una sociedad digital, donde ya todo está conectado y, por tanto, todo es potencialmente vulnerable. Y también, ya tiene unos años, tiene un pasado, y fui directora general de telecomunicaciones, con lo cual el tema del 5G también me suena. Comencemos con el diálogo. Claudio, por favor, nos interrumpimos cuando sea absolutamente necesario. Entre los objetivos, yo he planteado estos tres que creo que están relacionados entre ellos, todos son deseables, pero vamos a profundizar, ¿no? Quizá el más fácil es el de resiliencia, ¿no? Según la RAE, es la capacidad de un sistema de volver al punto inicial tras un shock, ¿no? Yo creo que tenemos un ejemplo evidente, lamentablemente, y reciente, que fue la pandemia, ¿no? En el caso de la digitalización, somos una sociedad muy digitalizada, España además es líder en infraestructuras. Tuvimos una pandemia que sacudió todas las relaciones laborales, personales, sociales, todo. Y al día siguiente del confinamiento, no solo de la pandemia, del confinamiento, digamos, la vida no volvió a ser normal, pero recuperamos muchísima actividad, tanto personal como económica, gracias a que existían unas redes de telecomunicaciones disponibles, suficientes, al menos en España, luego eso también podremos comentarlo, y creo que esa es la mayor muestra de que las redes de telecomunicaciones son un elemento fundamental para la resiliencia de las sociedades digitales. Has dicho una cosa que me parece muy interesante, que es, creo, una reflexión para todos los que estamos aquí, que es, ¿y por qué España es líder en infraestructuras? De banda ancha, ¿no? Vamos a extenderlo también al 5G, ¿no? Y a la cobertura de 5G, ¿no? Pero la fibra óptica es una parte fundamental porque hay que llegar a la estación base X y sacar de ahí el tráfico, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué, Maite? Algo tiene que ver la regulación, yo creo. O sea, sin duda es una historia de inversión fomentada
yo soy economista, tengo que tirar hacia mi lado, por el fomento de la libre competencia. O sea, yo creo que se ha hecho muy bien la liberalización de las telecomunicaciones en España. Se ha fomentado desde la regulación, con sus luces y sus sombras, no digo que todo sea perfecto, pero se ha fomentado mucho la inversión. Y fruto de ello, los operadores de telecomunicaciones en España han invertido miles de millones. Te voy a decir una cosa que es mi impresión. Creo que sobre un marco de liberalización, que se ha hecho muy bien, como tú bien dices, hemos sido capaces de poner unas piezas de política industrial. Y yo creo que cuando oigo hablar de resiliencia, autonomía estratégica, soberanía digital, ¿no? Son los conceptos en los que también me muevo, ¿no? Y particularmente aplicados al caso de las comunicaciones. Y bueno, vamos a focalizarlo en 5G, pero cuidado que está el 6G, que también tenemos que hablar de comunicaciones cuánticas, que hay otras piezas, ¿no? del puzzle, que no solamente es el 5G, ¿no? Y Sí. estamos visualizando la parte radio del 5G, ¿no? Donde hay compañías europeas muy grandes. Y quizá estamos llegando a un punto, a un momento en el cual no es feo hablar de política industrial, quizá es el momento, incluso la palabra empieza a aparecer por ahí, y podemos hacerla y podemos efectuarlo. Y entonces la pregunta para mí en realidad es, y España es un ejemplo de éxito, si hemos sido capaces de hacer política industrial, podemos extender este concepto a Europa. ¿Y cuáles son esta visión china, ¿no? ¿Cuáles son los elementos estratégicos de esta política industrial? Que yo creo que pasado una especie de ola, ¿no? Un poco de libre mercado, pues nos hemos dado cuenta como europeos que necesitamos otros elementos, que con eso simplemente, no, con una economía abierta, dispuesta a cualquier cosa, no es suficiente. Pero quizá eso está relacionado con el otro concepto de la autonomía estratégica, ¿no? Que es interesante que nos detengamos en él porque tampoco no está tan elaborado como el de liberalización. En la liberalización llevamos desde los años 90 liberalizando y yo creo que todos, la escalera de inversión, o sea, lo tenemos muy bien asumido. Pero el de autonomía estratégica es un concepto que ha ido apareciendo con distintos matices a lo largo de la historia de la Unión Europea, quiero decir, en los discursos del Consejo Europeo, se ha ido manifestando. Comenzó en el ámbito de la defensa, siguió yo creo como una reacción al American First, ¿no? de Trump, evolucionó hacia un concepto económico. Se ha unido también, sobre todo con respecto a áreas no democráticas, con la defensa de los valores europeos, de los derechos humanos, la defensa de la libertad de expresión. Y bueno, en el caso de la guerra de Ucrania, claramente todos nos concentramos en la autonomía estratégica en materia energética, ¿no? De pronto nos quedamos sin gas ruso y esto nos pilló un poco a contrapié. Todos son conceptos efectivamente que inciden, o digamos, está como sustrato esa política industrial que teníamos muy abandonada en Europa y que quizás es el momento de retomar. ¿Qué es autonomía estratégica, ¿no? También estamos en un momento, a lo mejor no tenemos demasiado tiempo, pero es el momento de pensar en ser críticos, ¿no? Y quizá incluso más que críticos, honestos, ¿no? con lo que tenemos, ¿no? Entonces, autonomía estratégica es un deseo. No vamos a ser autónomos estratégicamente, que quede claro, ¿no? Por lo menos en un tiempo, 10, 20 años, ¿no? Puede que sea, como decía, un destino, una visión. La autonomía estratégica no es un concepto que tiene capas, que tiene elementos, que no se pueden aislar. Y no se puede tratar, y tú, cuando nos hemos cruzado algunas ideas para esta conversación, tú lo decías muy bien, no podemos aislar las comunicaciones, es una cosa que flota y es independiente de las tecnologías oye, podemos ser autónomos estratégicamente aquí y nos olvidamos de las otras piezas que componen esa tecnología, ¿no? Hay un libro recién publicado de uno de mis maestros que recomiendo, que se trata estrictamente de autonomía estratégica y soberanía digital, que es el profesor Gonzalo León, que fue también secretario, en su momento secretario general, ¿no? del ministerio. Lo recomiendo vivamente, recién publicado hace un mes, y explica en mucho detalle este concepto. Y él dice que hay una autonomía estratégica en capas. Esto, para los que somos telecos, ¿no? Yo declaro, ¿no? Confieso que soy ingeniero de telecomunicaciones. Es algo muy natural, ¿no? Porque entendemos las redes, entendemos un poco la construcción, ¿no? En servicios, ¿no? En infraestructuras, y sobre eso construyes otros elementos, ¿no? Y esa autonomía estratégica también tiene esos componentes, ¿no? Tenemos materiales que están por debajo, tenemos las infraestructuras, tenemos unos servicios sobre ellas y incluso dentro de ellas pues hay diferentes piezas. Materias primas. Materias primas. Entonces, cuidado que nos podemos
como volver locos y construir una autonomía estratégica en un lado de la esta y dependemos de otras cosas, ¿no? Como por ejemplo, el conflicto ucraniano nos ha recordado, ¿no? Sobre todo a Alemania, le ha recordado que estaba construyendo un modelo de negocio, un modelo de país que dependía de muchas otras cosas y con un nivel muy bajo de autonomía. Entonces, yo creo que autonomía estratégica, y yendo al caso de 5G, es un camino, es un destino, pero hay que ser honestos y hacer un análisis de todas las piezas que lo componen. No es algo que se pueda manejar aisladamente. Y además, me gustaría subrayar, autonomía estratégica es sinónimo, o lo consideras sinónimo de proteccionismo, de autosuficiencia. Mira, esto, como economista, ¿no? Que también ya sabes que también lo soy, ¿no? Sí, nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Está la teoría Adam Smith, ¿no? La ventaja comparativa. Entonces, oye, tú dedícate a lo tuyo, yo me dedico a lo mío y luego hacemos globalmente. Esto es, Europa ha construido 70 años de paz sobre una idea que tiene este fundamento económico y seríamos tontos si la tiráramos por la borda, ¿no? Y compráramos... le pregunté a un amigo chino, voy a contar un poco una historia, creo que tengo un par de minutos para hacerlo. Le pregunté a un amigo chino por qué habían reelegido a Xi Jinping para un tercer mandato, ¿no? Parece que no tiene nada que ver la historia, pero ahora lo hilo todo. Y le pregunté por WeChat, entonces no me contestó así abiertamente, porque no sería buena idea, ¿no? Y sin embargo me envió de vuelta la pirámide de Maslow, ¿no? La pirámide de Maslow, ya sabes, ¿no? Tiene abajo necesidades básicas, tiene luego por encima una capa de seguridad ¿no? Y luego tiene pues, que perteneces a una sociedad y luego viene la realización, arriba del todo. Y me hizo una marca en el segundo nivel, que es el nivel de la seguridad. Me costó un rato no entenderlo, porque a veces mis amigos chinos son un poco revirados, es difícil. Pero sí entendí que es que el objetivo o la discusión está ahí, está en ese nivel, está en términos de seguridad. Y lo que tiene de cierto esa pirámide de Maslow es que cuando discutes de temas que están abajo, desaparece la racionalidad de los temas que están arriba. Y eso es un poco una cosa que nos sucede a veces en Europa. Nosotros estamos en un mundo feliz, ¿no? Decía Borrell, sí. Y a lo mejor no debería haberlo dicho en voz alta, aunque lo pensamos los europeos que vivimos en un jardín, ¿no? Y que fuera no sabemos muy bien lo que sucede. Bueno, es cierto que eso a veces nos impide entender el discurso con otros, pero también es cierto que en el momento en el que entra la seguridad en los discursos económicos, se viene abajo el edificio. Porque es cierto que si es una percepción, una narrativa, ¿no? Puede que no sea real, pero si tu percepción es que tu seguridad está amenazada, ya no me cuentes nada de mercados abiertos ni de mercados nada. Entonces tenemos que tener mucho cuidado como europeos, y es aquí donde lo cierro, en un discurso que no solamente es de China sobre la seguridad, se siente amenazado, también de Estados Unidos. El discurso de Estados Unidos está continuamente, ya aparece la palabra seguridad. Si nosotros bajamos a ese terreno, perdemos lo que es un poco nuestra ventaja comparativa, y es que tenemos una visión que va más allá. No pensamos que haya un juego de suma cero entre resiliencia, seguridad, autonomía. Pensamos que se puede tener un equilibrio razonable y se puede crecer en todo. Esa es un poco la clave. Y esa es la dificultad europea, por lo cual yo siempre digo, por supuesto no tenemos que comprar Pekín, ¿no? Beijing. Tampoco tenemos que comprar Washington completamente. Esa es la autonomía estratégica. Efectivamente, la capacidad de ser independientes, ¿no? De tomar decisiones con un grado de independencia suficiente. Y además, probablemente hay un conjunto de herramientas. O sea, esto no es un camino único en el que si se prima uno de los valores, seguridad o autonomía, tengamos que ir por un pasillo muy estrecho, sino que podemos echar un vistazo a cómo se ha hecho en otras ocasiones. En energía, yo soy consejera independiente de Enagás actualmente, en energía, y tú lo mencionabas, ¿no? Los alemanes han dado de pronto de bruces contra una realidad. Pero en España, yo recuerdo, cuando yo estudiaba la oposición, recuerdo que siempre decíamos, España es un país dependiente energéticamente, porque no tenemos fuentes fósiles, o sea, no tenemos petróleo, prácticamente todo es importado. Pero ¿qué hacíamos para mantener esa autonomía, ¿no? Lo que hacíamos era diversificar las fuentes. Tenemos un mix energético en el que hemos tratado de combinar distintas fuentes de energía. En el caso de las telecomunicaciones es cuestión de ser o no ser. Y de importar de distintos países, porque además en la energía los países exportadores
no suelen ser muy estables políticamente, ¿no? Donde están concentrados. Entonces, conviene diversificar. Y la palabra diversificación es fundamental para garantizar uno de los objetivos de la energía, que es la garantía de suministro, ¿no? Creo que tenemos una slide en la que tratábamos de decir estas. El trilema, ¿no?, energético, ¿no? Lo que llaman el trilema energético, que es proporcionar seguridad energética, seguridad de suministro, proporcionar equidad energética, lo que sería en telecomunicaciones un poco el servicio universal, ¿no?, la asequibilidad de los servicios, y la protección ambiental, la descarbonización. En el caso de las telecomunicaciones sería la digitalización, claramente, como objetivo fundamental de las políticas europeas, ¿no? En energía se ha optado por la diversificación. En Europa, sin embargo, parece que estamos un poco orientados a ese proteccionismo y ese eliminar variables incógnitas, ¿no?, de la ecuación. ¿Caben otras posibilidades? Sí, eso es un poco... Vamos a suponer, vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Estamos aquí entre amigos, vamos a hacer un ejercicio un poco de eso que digo, ¿no?, esa especie de honestidad, ¿no?, de política industrial. Vamos a suponer que queremos tener un destino, ¿no? No hoy, pero queremos tener una cierta autonomía estratégica en 5G, en comunicaciones, si queréis un poco más en general, lo consideramos un elemento estratégico, queremos apostar por ello, y no solamente, y al mismo tiempo, en ese equilibrio queremos mantenernos más o menos abiertos, y también es un elemento importante, queremos proyectar nuestro modelo en otros países. Esto no es para nosotros, sino que queremos, porque digamos, la competencia o el conflicto está en esos terceros países, ¿no?, en ese Global South, ¿no?, por ponerle un nombre, que a lo mejor no es muy preciso, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos que reforzar en esa teoría de las ventajas comparativas? ¿Y qué cosas tenemos que vigilar para que no nos vuelen goles? ¿Vale? Eso es un poco... Entonces, tenemos en esas capas, está claro que tenemos campeones en el lado de las infraestructuras. Telefónica, vamos a simplificar. Y que, de hecho, son importantes más allá de nuestras fronteras. Y que si tenemos una perspectiva europea, esos campeones también los hay en otros países, quizá incluso habría que reforzarlos porque tuvieran un poco más de músculo. No lo sé, ¿no? Hablamos de la consolidación. Otros países lo hacen con sus campeones. Otros países lo hacen, ¿vale? La consolidación del mercado único, digital, bueno, tenemos ahí una serie de cosas. Pero ¿sobre qué trabajan, no? Trabajan sobre una industria que, curiosamente, en 5G, y eso es lo que hace muchas diferencias y por lo cual es un tema muy interesante de discusión en Europa, es de los pocos sectores de alta tecnología, o deep tech, podríamos decir ahora, donde hay grandes empresas europeas con una posición. Entonces, esto no sucede ni en la nube, ni en inteligencia artificial, ni podemos hacer una larga lista. Pero, entonces, ¿qué debemos hacer con ellos? Si hacemos política industrial, hay que cuidarlos. Hay que cuidarlos sin destruir esa economía un poco abierta que tenemos. Esa es nuestra dificultad. Pero es un desafío, pero es bonito. ¿Por qué no lo vamos a intentar? Pero destruirlos, no. Depender absolutamente y crear porque no están solos, sino que tienen otros elementos y tú crees entonces que estás apoyando a tu campeón, pero te has olvidado de que al final, no sé, hay unos semiconductores que vienen de otro sitio. Cuidado que entonces te crees independiente, pero no lo eres, ¿no? Volvemos al modelo alemán. Eso es un poco lo que... Ese es nuestro juego. Es posible, es perfectamente posible. Pero tenemos que tener cuidado con lo que compramos. Pongo un ejemplo ya más técnico, ¿no?, por entrar en tecnicismos. El mundo de las comunicaciones tiene tres piezas realmente cuando uno mira. La parte de radio, la parte de transmisión y la parte de servicios. Donde realmente tenemos el expertise es un poco en esa parte de radio, ¿no?, digamos, ¿no?, en ese último trozo, quizá un poco en la parte de transmisión. Ahora, ¿cuál es la zona del globo que está por detrás en ese ámbito? Estados Unidos. ¿Qué harías si fueras Estados Unidos para recuperar el terreno perdido? Porque, claro, la ventaja competitiva que tiene un Ericsson, lo que tú quieras, es muy complicada. Es igual que pasa en el mundo de semiconductores. Hay costes hundidos, es muy complicado, ¿no?, llegar al estado del arte. Siempre va, TSMC siempre va un poco por adelante. Pone una fábrica, pero ya están en la tecnología de 3 nanómetros, mientras que te están vendiendo a ti la de 10, 12, que es la que van a estar en Alemania, ¿no? Entonces, ¿cómo haces? Pues si eres Estados Unidos dices, vamos a destruir, ¿no? Y entonces promocionas Open RAN,
¿no? Oye, vamos a dividir esto en trocitos, vamos a cortar, hacer el salchichón, lo vamos a cortar en rodajas, vamos a traer la potencia de innovación de Silicon Valley con startups, vamos a hacer aquí interconexiones y deshacemos el nudo, ¿no? la ventaja que tiene. ¿Es eso lo que queremos? ¿Ese es el modelo que queremos? ¿Ese es el modelo europeo? ¿No? Tampoco queremos depender de un solo fabricante, pero queremos entonces repetir donde no hemos sido capaces de ganar, ¿no? y mandarlo a una cosa, ¿no? Discutíamos antes de empezar un ecosistema de innovación de pequeñas startups con la potencia de Silicon Valley, su billetera y sus ventajas comparativas. Pues tampoco estoy muy seguro. No conduciría a mucha autonomía, ¿no? Efectivamente, lo que mencionabas, he obtenido este gráfico, ¿no? De dependencia de la Unión Europea en otras tecnologías. Y efectivamente, como decías, el 5G no es de las peores. O sea, dependemos más de otro tipo de tecnologías que además son exponenciales. Quiero decir, el 5G es una infraestructura que permite hacer muchísimas cosas junto con otras tecnologías. Edge computing, no, este no es el público al que haya que explicárselo, desde luego. Pero en otras de estas tecnologías hemos optado por otras cosas. Hemos optado por política industrial, como mencionabas, ¿no? PERTE chip, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿por qué en algunas tecnologías, o deberíamos, ¿no? No sé por qué, bueno, lo vamos a solucionar tú y yo aquí, pero hay otras vías de fomentar esa autonomía, ¿no? Vamos a imaginar que el problema es un problema de, ya que estamos en este foro, es un problema de seguridad o de ciberseguridad, ¿no? Oye, no, es que no puedes tener equipos de Huawei, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? O CATE. El elefante en la habitación. El elefante en la habitación. Porque la seguridad, ¿no? En esta teoría de capas, ¿no? Que insisto, es muy importante, ¿no? Que no es un concepto en bloque, sino que hay que verlo, todas las piezas, cómo están conectadas y estas capas. Oye, no sé, apostemos por las comunicaciones cuánticas que no se pueden romper. Entonces, el equipo, pues el que sea, entonces se ha quedado más abajo. Es una capa más abajo que lo único que hace es mover cosas, pero que no se pueden. No, eso no están todas las piezas ni está construido, ¿no? Que, bueno, creo que vamos en el camino y particularmente en Europa / España creo que vamos en el buen camino en el caso de las comunicaciones cuánticas. Pero es posible echar la imaginación, encontrar en la cual no es un juego de suma cero, sino que al mismo tiempo apoyas tu industria y encuentras soluciones a los desafíos de permanecer abierto. Yo siempre creo que mis años en China me permiten ver las cosas desde fuera. Esto es justamente lo que hace China. China hace un examen profundo de cuáles son sus ventajas comparativas, hace algunas trampas, ¿vale? Que tenemos que ser conscientes de ellas, porque, ¿no? Te cuento una historia que no es completamente cierta, pero las utiliza hasta el máximo. Pero, a pesar de lo que pueda parecer, mantiene la economía abierta porque sabe que necesita un influjo, en este caso, de modernización de muchas de industrias tradicionales, de elementos de tecnología que no tiene, de completar. Por supuesto, te va a vender y va a intentar crear dependencias económicas, pero no puede cerrar incluso, no puede cerrar su economía siendo China. Incluso con las sanciones de Estados Unidos, es un buen ejemplo, que no la ha cerrado. Podía haber, oye, pues yo tengo las tierras raras, no vendo, no te vendo tierras raras, que ha sido mal. Ni siquiera. No lo hace. Claro, efectivamente. Bueno, y hemos hablado de objetivos, de posibles conflictos, resultados. Tenemos en España no, en Europa, desde el 2020 optamos en 5G en concreto, como hemos dicho, en otras tecnologías se ha optado por otra vía, pero en 5G optamos por medidas del toolkit de 5G. En junio salió el segundo informe de implementación de las medidas del toolkit, en el que ha participado obviamente la Comisión Europea, la ENISA, etcétera. Y bueno, pues este es el estatus que tenemos ahora, ¿no? Yo leía 21 de 27 países en Europa, no dicen los nombres, pero nosotros sabemos lo que tenemos aquí, ¿no? 21 de 27, entre los cuales está España, han dotado de mayores poderes a los reguladores para poder restringir la entrada de fabricantes de equipos de alto riesgo, ¿no? Los high risk vendors. Con lo cual, una mayoría, digamos que las espadas están en alto, ¿no? Pero, sin embargo, menos de la mitad ha adoptado medidas concretas, con nombre y apellidos, para restringir estos vendedores de alto riesgo, ¿no? Y estas son las medidas, digamos, de política económica. Y este es el… Ay, no.
No, me he comido una slide. Quería poner un mapa que me parecía muy evidente en el mapa de Ericsson, en el que las redes standalone 5G que están actualmente en servicio, en el que se ven dos focos iluminados y un espacio negro en medio, que es Europa, ¿no? ¿Tiene sentido? ¿Nos está favoreciendo a Europa este tipo de políticas? Mira, es gracioso, ¿no? Porque como ya tenemos yo algunos años más que tú, que más joven, pero tú has estado en el regulador, yo he estado en la Comisión Europea, ¿no? Hemos dado vueltas por todo el sector, ¿no? Entonces, creo que hay que pensar. ¿Te acuerdas esta vieja discusión sobre eficiencia en el corto plazo y eficiencia en el largo plazo, ¿no? El problema típico del regulador es máxima competencia y lo mejor para el usuario, bajar precios. Pero cuando le metemos un elemento de política industrial, aparece el tiempo, ¿no? Entonces, ¿tú qué quieres? El beneficio del usuario hoy, y a lo mejor mañana no lo es porque tienes monopolios o algo parecido, ¿no? Se han comido el resto del mercado, o tú quieres esa eficiencia un poco más tarde. Entonces, creo que como europeos tenemos que tener un punto de paciencia y pensar también en qué queremos, que esto es muy chino, no lo que queremos hoy ni mañana, sino lo que queremos dentro de 10 años. Y a lo mejor el camino para tener lo que queremos dentro de 10 años no es lo mismo que tener lo mejor hoy. Es un camino en el que hay que tener una cierta visión. Y yo no estaría tan preocupado. Creo que una de nuestras ventajas comparativas son varias, que también tenemos que reflexionar cuáles son, ¿no? Pero una de ellas es que somos lentos, pero esa lentitud a veces nos permite encontrar un camino que es más equilibrado, que al final dan mejores resultados para el conjunto de la sociedad. Bueno, de hecho, esa es, yo creo, la filosofía que ha impregnado toda la política de liberalización de telecomunicaciones. Hemos sacrificado la eficiencia a corto plazo por una competencia en redes que ha fomentado esa inversión y que nos hace que ahora estemos muy cómodos y con esa capacidad de resiliencia que mencionábamos al principio. Que haya esa diversidad en esos resultados y que no hayamos comprado estos son malos y estos son buenos, sino que la discusión esté abierta, que participen, que los operadores tengan que decir, ya, pero es que tengo esto, puedo perder esta parte y cuidado que yo no solamente trabajo en Europa, sino trabajo fuera de Europa y es donde está el músculo que necesito para hacer cosas. Que eso esté sobre la mesa y que podamos hablar mientras buscamos otras soluciones que tienen que ver a lo mejor con la ciberseguridad o pensamos en construir una autonomía con otras piezas, creo que lejos de ser malo, es bueno. Pero genera incertidumbre en medio. es lo que vamos a tener que navegar. Europa, aviso a los navegantes, esto va de navegar, de saber hacia dónde queremos ir, cuáles son un poco los valores europeos, cuáles son los elementos que nos hacen distintos, identificar, eso es fácil, lo que tenemos que hacer mañana, hoy hablar, discutir esta cosa, y entre medias, navegar el mundo tiene tal grado de incertidumbre ahora mismo que lo que necesitamos son navegantes, ¿no? Y no va mejor, yo creo. Y ahí somos coherentes, porque la otra parte de la slide había puesto un pequeño esquema de la política de ayudas públicas europea, ¿no? Incluso para los fondos Next Generation hay graves problemas para ejecutarlo porque chocamos contra nuestras propias reglas, las reglas de competencia de las ayudas públicas. Incluso para los fondos Next Generation me parece relevante porque creo que compartimos que el esquema de ayudas se hizo para evitar que los países con gran presupuesto pudiesen anular la competencia en el mercado único. Pero el Fondo Next Generation es la primera vez en la historia que es una política industrial europea. Quiero decir, no depende del presupuesto de ningún país. Entonces, ¿no podríamos haber saltado un poquito las reglas de política de competencia? Como dice un buen amigo mío político, dice, es muy difícil, en nuestros sistemas es muy difícil hacer algo, ¿no? Responder a una crisis rápidamente, pero también es muy difícil hacer algo malo, ¿no? O sea que creo que hay tantos checks y tantos controles y tantos elementos para poner algo en marcha pero eso, lejos de ser un impedimento, puede ser una ventaja. Creo que vamos a una discusión de política industrial y creo que las cosas, en ese sentido, lentas, pero van bien. También, cuidado, hay cosas que tenemos que hacer, pero es el caso de Borrell, ¿no? Pero que a lo mejor no tenemos que decir, ¿eh? Creo que tampoco descubrir exactamente todas las cartas creo que es malo. Y ya que veo que el contador disminuye, hay una cosa también muy importante, que es que en este mundo que competimos con otros, tenemos que ver también
cómo utilizan esos otros las ventajas comparativas. El ejemplo que se pone estos días es la industria del automóvil, ¿no? Eléctrico. Oye, se produce en China, lo van a vender, lo están vendiendo ya aquí con precios mucho más baratos. Sí, cuidado, pero a lo mejor están contaminando o cuidado que no están internalizando una serie de costes en la sociedad. Tenemos que tener mucho cuidado con ese dumping, ¿no? que nos pueden hacer otros. Eso es un elemento. Tenemos que hacer unos ajustes en frontera y seguramente tenemos que hacer algunos ajustes en frontera en el mundo de 5G, para ver si las condiciones en las que se genera esa tecnología son las mismas condiciones que tenemos internamente. Eso es muy importante. Y eso sería más limpio y un elemento importante de la política industrial. Level playing field, ¿no? Que todos juguemos con las mismas reglas. Bueno, por último, ya hemos terminado, te dejo el mundo del futuro, que creo que como solución, como resumen, ¿no? Que no tranquiliza, ¿no? Sino que todo esto puede generar más tensiones todavía en la autonomía estratégica. Sí, sí, absolutamente. Hay una lista ahí de cuestiones, ¿no? Que hemos sacado, ¿no? Que no estamos solos, la competencia, ¿no? Porque si unos hacen trampas en sus cuentas y en su forma y luego competimos fuera, esto cómo lo gestionamos. Y no olvidemos tampoco el uso del espectro, ¿no? Y los procesos asociados a la estandarización. Creo que ahora mismo hay una guerra, en realidad, en el mundo de la estandarización de la que no somos conscientes y en la que tenemos que posicionarnos. Porque ya la estandarización, que parece un proceso técnico, pero está asociada, ¿no? Está conectado con valores y con aproximaciones y con modelos diferentes. Entonces, tenemos que ser conscientes que cuando se discute cualquier elemento de estandarización, espectro o cualquier otro elemento técnico, cuidado que también hay valores y formas de percepción, ¿no? Y también, por supuesto, política industrial asociada a esos procesos de estandarización. Entonces, prestémosles mucha atención, ¿no? Vale, pues nada, pues yo creo que con esto terminamos. No sé si va a haber alguna pregunta. Damos punto final a esta sesión, pero hay algunas preguntas que os quieren formular y yo por mi parte también. A ver si me habilitan el sonido. Si no, reinterpretamos nosotros. No lo soplas y... Bueno, la primera pregunta que os quería formular es este dilema gravísimo de Europa, que es cómo se concilia la regulación con la innovación. A ver si tenéis alguna postura edificante. Así en un minuto, ¿no? Sí, o menos. ¿Quieres empezar? Yo creo que hay una cosa muy importante que distinguir, es que no toda la innovación es igual, porque no podemos meter toda la innovación en el mismo saco. Entonces, hay innovaciones disruptivas y también dependen del ámbito, ¿no? Por ejemplo, la inteligencia artificial. Estamos intentando inventarnos lo del sandbox a ver si funciona, ¿vale? Pero cuidado, en el mundo del 5G, esa innovación es una innovación más de costes hundidos, de gran empresa. Entonces, bueno, no pongamos toda la innovación en el mismo sitio y apoyemos que siga existiendo innovación. ¿Cuál es la ruta de Europa del 5G hacia el 6G, hacia el 6G con sus campeones? Esa para mí es la pregunta. No la misma innovación que la que sucede en otros campos, ¿no? Porque requiere una inversión alta. Y yo, por mi parte, yo diría, me quiero salir del dilema. Creo que es un falso dilema esta discusión entre regulación o innovación. No hay que elegir una de las dos. Esto yo creo que es un discurso importado, que hemos importado como muchos otros discursos. No es cierto que la innovación tecnológica se haya generado en garajes solamente. No forma parte, o sea, ojalá fuese tan fácil como cambiar el landscape de las ciudades, ¿no? Y generar muchos garajes y así ya surge la innovación. No creo que sea cierto. Hay mucho dinero público detrás, como bien decía Claudio, ¿no? Otros países utilizan otros mecanismos, a lo mejor no lo cuentan tan abiertamente, pero hay mucha política industrial detrás y a lo mejor Europa tiene que empezar a subrayar esa potencia como mercado y con países muy desarrollados para fomentar esa innovación sin ningún tipo de complejos, pero tampoco nos hemos concentrado hasta ahora en fomentar la competencia, que está muy bien y tiene muchísimas ventajas, pero cuidado que otros no juegan con las mismas reglas. Entonces, yo me saldría de ese falso dilema de regulación versus innovación, sino regulación e innovación. Sí, metemos además sociedad civil y empleo de calidad en la ecuación, que es parte de lo que somos como europeos. Efectivamente. Sí, pero existe una cosa que se llaman los hechos. Y en los hechos las principales compañías, aunque tengan modelos irregulares o deficientes en los aspectos que tú has mencionado, son los que mandan y parten el bacalao.
Sí, Eso pero es lo parten verdad. también. Yo no comparto que esas empresas no estén jugando en Europa. O sea, se pueden haber originado, a lo mejor dopadas, en otras áreas geográficas, pero están operando en Europa, con lo cual no existen barreras en Europa para desplegar todo este tipo de servicios. Pero en comunicaciones, operadores, servicios en parte y fabricantes, suppliers, tenemos campeones europeos. Blanco y en botella. Ayudemos, claro. Bien, un compañero a través de modo remoto os quiero formular la siguiente pregunta, más bien vinculada a ti por tu expertise, habiendo estado los 6 años en China, y tiene que ver precisamente con eso. ¿Hasta qué punto el fomento de intercambios entre ambos países, el nuestro y China, choca con el veto, más o menos formal o no, de productos tecnológicos en la tesitura del ámbito 5G? O sea, manejar China va a requerir mucha inteligencia, pero tengo noticia que daros, y es que China no va a desaparecer. O sea, que aunque nos demos la espalda y no quiero saber nada, ¿no? Pues es que no va a desaparecer. Entonces vamos a tener que gestionar esa relación con China. Creo que sería un error cortarla, cerrarla. Lo que tenemos que ver con mucho cuidado es que no se creen dependencias, ¿no? Porque China tiene un mercado muy grande, más grande, y entonces la tentación, o lo más fácil para China, es crear dependencias. Entonces tenemos que ser conscientes, ¿no?, de que ese es el efecto. Pero trabajar con China con mucha cabeza, con mucho cuidado, pensando en qué ámbitos, en qué formas mantener esa comunicación, no va a desaparecer. Entonces, no quieres crearte otro enemigo. La posición europea no es un enfrentamiento, no es crear un conflicto, creo. En Europa tenemos decenas y decenas de operadores y así no hay manera, aparentemente, de intentar competir en otros frentes en los que otros tienen más músculo. ¿Existe alguna pócima de Fierabras especialmente buena que coadyuve a eso para poder competir de verdad? Yo en eso también soy bastante crítica, que soy crítica en casi todo. Es cierto que hay muchísima, derivado de la política de competencia que mencionábamos antes, ¿no? Hay muchísimas restricciones a la hora de plantear fusiones dentro de los mercados nacionales. Yo no estaría tan segura de que hubiese tanta oposición a la hora de plantear fusiones entre mercados nacionales dentro del mercado único, con lo cual no estoy tan segura de que haya algo que nos impida llegar a ese objetivo. Y la buena noticia creo que es que en España, yo creo que dentro de los países europeos somos de los mejor posicionados. Aquí ya hemos hecho la consolidación. Aquí los 3 principales operadores de telecomunicaciones son los 3, están en el top de los operadores europeos. Otros países lo tienen más difícil. Es más sospechoso cuando miras su diagrama, ¿no? O sea, uno que tenemos vecino, curioso que todos los operadores sean patrios, ¿no? Sean del mismo país. Estos países tienen que hacer una reconversión, pero el caso español, precisamente, no me parece el más grave. Sí, pero como europeos nos está perjudicando. Nada lo impide, creo que nada lo impide. Yo voy a decir una cosa, ¿no? Y es que ese modelo, por ejemplo, nos ha ayudado a que seamos líderes en infraestructuras. Efectivamente, en España. Y ese modelo quizá nos puede ayudar. Hay que desplegar, pongo el ejemplo, ¿no? Hay que desplegar comunicaciones cuánticas para hacer las comunicaciones seguras. Pues ese es un modelo que nos puede ayudar. A lo mejor no nos ayuda tanto el modelo del Open RAN o que haya un montón de operadores muy pequeñitos. Hay que hay un equilibrio. Tampoco queremos un monopolio, obviamente. Bueno, ha sido una intervención muy enriquecedora. Muchísimas gracias por vuestras aportaciones que nos han hecho en la azotea reflexionar bastante porque no son temas sencillos. Muchísimas gracias y un aplauso, por favor, para los 2 intervinientes. Muchas gracias.